Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Saludo al invitado de esta semana, Nelson Reascos Vallejo. Magíster en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Él ha sido docente principal de la PUCE durante más de 46 años, por lo que actualmente es profesor emérito de la PUCE. Ha sido decano de la Facultad de Ciencias Médicas en esa universidad, director de la Escuela de Sociología y Ciencias Políticas, director de la Escuela de Filosofía, coordinador de la carrera de Gestión Social y Desarrollo, coordinador de la carrera de Historia. Ha sido también docente invitado de varias universidades del Ecuador, como la Universidad Central, la Universidad Andina, la Universidad Católica de Guayaquil. También ha sido docente invitado en varias universidades de América Latina, ponente invitado de muchísimos congresos internacionales sobre cultura, salud, educación, medio ambiente, epistemología, etc. Coautor de varios libros y autor de muchos artículos sobre educación, cultura, educación intercultural, salud pública, organizaciones sociales. Consultor de la Organización Panamericana de la Salud, vinculado a los movimientos sociales e indígenas del Ecuador, autor de numerosos artículos y coautor de varios libros. Sus principales líneas de acción: filosofía, epistemología, cultura e interculturalidad, salud, desarrollo, comunicación. Bienvenido, Nelson. Muchísimas gracias, Edison, por la invitación. Nelson está compartiendo con nosotros en un capítulo más de la lógica racional o el racionalismo lógico. Esta semana iremos avanzando, profundizando en una especie de genealogía de esa lógica racional o ese racionalismo lógico en Grecia. Muchísimas gracias. Creo que es potente, me parece, insistir en que la habilidad llamada razonamiento lógico o simplemente el logos, ¿verdad?, que es el término griego antiguo, tiene una genealogía. Esto es importante porque con alguna frecuencia y de manera indebida, a mi modo de pensar, se piensan que algunas habilidades humanas son de origen natural y genético. Y eso evidentemente no solo es inadecuado desde el punto de vista de la historia y de la concreción del pensamiento, sino que genera una serie de distorsiones de la comprensión, porque si todos somos racionales, pues parecería que no tenemos que prepararnos con esa habilidad, o si es de origen genético es como fatal y nada tenemos que hacer, está dado. Y no. La mayoría de los atributos humanos tienen comienzo, tienen origen y se puede rastrear más o menos dónde, cuándo surgió.
esa técnica, esa metodología, en este caso esa forma, ese método de pensar correctamente, igual que podíamos rastrear cuando surgió un aparato, cuando surgió un concepto. Es decir, no es correcto eso de que el hombre, los humanos tenemos una esencia que nos determina de una vez y para siempre. No, es decir, los humanos nos construimos, nos inventamos y también nos desaprendemos, nos reformulamos y cambiamos. Eso tiene que estar muy claro. Eso es en el fondo, aunque no es el tema de este momento, lo que es la dialéctica. Permite mostrar esa movilidad del ser al no ser, del no ser al ser, para decirlo un poco metafísicamente. Pero lo importante es entender que las habilidades no son congénitas y por lo tanto no pertenecen a todos los pueblos, al menos no inicialmente. Y de modo particular es importantísimo para entender la historia de toda la humanidad, si acaso esta puede ser nombrada así, el origen del pensamiento lógico o de la racionalidad lógica, y que está ubicada obviamente en Grecia, en la Grecia antigua. Y habíamos señalado que no está claro no quiere decir que no está claro, sino que no es fácil determinar una explicación unicausal. ¿Por qué los griegos? ¿Por qué en la antigüedad? ¿Por qué ellos? ¿Por qué no en otro lugar? ¿Por qué inventaron, desarrollaron, construyeron, crearon esta extraordinaria habilidad que es el razonamiento lógico? Entonces, evidentemente, los autores, los historiadores del pensamiento lógico, de manera particular Bocchenski, un historiador alemán de la lógica contemporáneo, ¿no? Bocchenski es contemporáneo, han explicado que un hecho tan potente, de tanta envergadura y sobre todo de tanta irradiación en la acción humana, porque se puede aplicar a todo, no puede explicarse en base a una causa o a una circunstancia que le dio lugar, sino que sin duda es multicausal. Entonces hemos visto que puede ser, de hecho así consideran muchos autores, que la mitología griega, ¿verdad?, esa religiosidad griega, podría ser la que en germen tenía la posibilidad de que en su desarrollo termine arribando a un pensamiento lógico, deductivo, lógico, matemático, que es la racionalidad de la que estamos hablando. Esa podría ser una explicación, pero hay otras explicaciones, ¿verdad? Otra explicación está en la idea, que también es religiosa, del destino y la fatalidad, y que los humanos están condenados a pensar siempre desde su yo, ¿verdad? Y eso está articulado, por ejemplo, al mito de Sísifo, que el ser humano está condenado siempre a hacer algo, pero en la comprensión filosófica los humanos están condenados a pensar. Por lo tanto, el pensamiento sería un castigo, comillas, ¿verdad? Y claro, la forma de vencerle al castigo es pensar más, pensar mejor, y de forma tal que se convierta el castigo en placer, en virtud. Eso es, por ejemplo, el mito de Sísifo. Sísifo fue condenado por el dios Zeus a tener que cargar una piedra desde la base de la montaña y subirla hasta la cima. Pero el castigo en que antes de llegar a la cima la piedra le era rodada, la piedra le era nuevamente echada hacia abajo para que él vuelva, ¿verdad?, una y otra vez a cargar la piedra sin llegar nunca a su cometido, y eso por la eternidad. Entonces sabemos que una variante de ese mito muestra cómo Sísifo, sabiendo que por toda la eternidad va a tener que cargar la piedra, ¿verdad?, desde la base hasta casi la cima, para que se le vuelva a rodar, lo que hizo es disfrutar. Entonces, mientras subía con la piedra, el esfuerzo, la fatiga, el sudor, el cansancio, incluso los calambres que generaba cargar una piedra de mucho peso, le generaba placer. O sea, convertía el sudor, la fatiga, el sufrimiento en gozo. Y como sabía que la piedra le iba a ser rodada, antes de que eso suceda, él mismo, haciendo uso de su libertad, echaba la piedra hacia abajo y bajaba corriendo, riéndose a carcajadas, viéndola rodar. De ese modo, transforma el castigo no en ausencias, el castigo se mantiene, pero él le convierte de dolor en placer.
En un momento el dolor del peso le convierte en placer y después en alegría viendo rodar la piedra. Y entonces de ese modo supera el destino, supera la fatalidad de tener que cargar y por lo tanto un destino oneroso. Algo similar sucede con el pensamiento. Si estamos condenados a pensar siempre, y siempre con el yo, porque yo puedo pensar a los demás o cualquier objeto externo, pero el que piensa soy yo. Entonces, no importa qué piense, siempre es el yo pienso. Yo puedo oír lo que otro piensa, pero oigo en mi yo. Entonces, el pensar siempre es una actividad yoica del ego, del yo. Yo pienso, yo oigo lo que otro piensa, pero siempre en mi yo. Entonces eso puede generar una suerte de dolor y fatalidad. Y entonces una forma de superar eso, ¿cuál sería? Abandonar el yo para pensar en algo que no soy yo. Eso, por ejemplo, conduce a dos objetivos fundamentales. Uno es el amor, porque en el amor uno no piensa en uno, sino en el otro. Y al pensar en el otro, uno se libera de tener que estar siempre con su yo. O la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la comprensión de la realidad, que hace que yo, al menos momentáneamente, olvide mi yo pienso y piense en un objeto que me libera. Por eso es que la tradición filosófica ha venido repitiendo con bastante exactitud, incluso sacralizado la idea de que el amor os hará libres o la verdad os hará libres. ¿Pero libres de qué? Libres del peso de estar siempre con el yo. Entonces, por lo tanto, ahí podría haber un origen religioso, un origen mítico del pensamiento lógico. Pero hay muchas otras razones. La otra es evidentemente la ubicación geográfica de Grecia. Grecia está en el Mediterráneo, pero no está solo en el Mediterráneo, que ya de suyo es muy significativo cómo los europeos antiguos se pensaban a sí mismos. Ellos eran el centro de la tierra. Y no era un tema geográfico, era un tema antropocéntrico. Los europeos son el centro de todo. Por eso al mar le llaman Mediterráneo. Pero además Grecia no solo estaba en el Mediterráneo, sino que estaba en el medio del Mediterráneo, o sea, el Mediterráneo. O sea que Grecia era el centro del centro, por decirlo. Y eso desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista naviero, le daba sus ventajas, porque los barcos todos arribaban a Grecia para llevar o traer productos. Entonces, aunque los griegos no eran muy dados al comercio, en los puertos de Grecia se desarrollaba el comercio. Y entonces eso significaba la llegada, la presencia de muchísimos pueblos, cada uno con su cosmovisión, con su lenguaje, con su estructura mental, que debe enriquecer, debe, ¿cómo sería?, fertilizar la cultura original de los griegos, que ya era potente. Entonces esa podría ser otra posible causa, pero sin duda una explicación potente es el dispositivo que los griegos tuvieron de dar lugar a la escritura simbólica. Hay que diferenciar de la escritura ideográfica, porque todos los pueblos tienen escritura ideográfica. La escritura ideográfica es un símbolo, ¿verdad?, algún acto, algún objeto que representa no un mini fonema, no un mini grafema, sino que representa toda una idea completa. Entonces, por decir un ejemplo, ¿no es cierto?, si yo veo, por ejemplo, en la puerta de una casa veo un rosetón negro sin que nadie me diga nada, ni que esté escrito en letras, yo puedo saber que ahí hay un funeral. Entonces es una escritura ideográfica, ¿no? O, por ejemplo, en el mundo de los pueblos originarios de América todavía pervive la escritura ideográfica. Entonces una mujer, por ejemplo, otavaleña, que lleve el rebozo anudado encima de los hombros, en el cuello, es una escritura que significa que está casada. Pero si lleva un hombro descubierto y el rebozo va por un hombro arriba y el otro abajo, el rebozo, entonces es una escritura ideográfica, ¿verdad? Y todos recordamos que nosotros podríamos de niños diferenciar las humitas de sal de las humitas de dulce,
no porque ahí decía sal o dulce, sino porque el doblez de la hoja nos permitía saber si era de sal o de dulce. O las empanadas tienen un doblez, un repujado, no sé cómo llamarle, ¿verdad?, de tal o cual forma, y eso nos permite saber si tiene esto o tiene lo otro. Entonces, esas son escrituras de geografía, eso tienen todos los pueblos, pero los griegos también tenían esa. Pero los griegos lo que buscan es cómo hacer una escritura precisa, técnica, exacta, rigurosa, pero que no sea ideográfica, porque eso depende de la concepción de cada pueblo. Entonces lo que hacen es inventar mini dibujos, mini grafemas, coincidentes con mini fonemas, y entonces lo que yo puedo hacer es una palabra cualquiera, la palabra casa, yo ir graficando los mini fonemas que coinciden con un mini grafema, y entonces yo escribo casa. Pero no está dibujada la casa, que sería el lenguaje ideográfico. Entonces, esa escritura, que es importantísimo porque eso responde en el fondo a necesidades políticas. Porque hasta ese momento los gobernantes mandaban anuncios, avisos de cobros, por ejemplo, de pagos, por ejemplo, o de sentencias, por ejemplo, mandaban con voceros, de manera oral. Entonces, cuando los voceros llegaban a las poblaciones, ya no repetían exactamente lo mismo, porque el lenguaje siempre tiene esa habilidad de, voy a manejar la palabra adecuada, que es de traicionar, que es lo que significa la palabra traducir. Traducir es traicionar. ¿Por qué es traicionar? Porque casi es imposible repetir exactamente. Entonces, si esto además sucede en un tiempo largo, ¿verdad? Si, por ejemplo, el vocero recibió la orden de llegar a tal pueblo y decir tal o cual orden, y demora varios días, cuando llega ya no dice exactamente lo mismo, primer problema, pero además los oyentes pueden interpretarle desde su cosmovisión, entonces ahí habían severos problemas de interpretación. Entonces ahí tienen los griegos ese mito de la paloma llamada Casandra, ¿verdad?, que llevaba un anuncio. Y entonces lo que hacían los griegos, cuando los pueblos, digamos, cuando no les convenía la orden que traía el vocero, le mataban al vocero y decían, no hemos recibido. Y entonces, claro, eso sucedía asesinando a la paloma, a Casandra, ese es el mito de Casandra, ¿verdad? Y entonces, claro, no ha llegado la orden, ¿verdad? Entonces era una necesidad política asegurarse que lo que se envía llega con el mismo contenido, con la misma expresión y con exactitud. Y eso implica, por ejemplo, una escritura técnica, objetiva, ¿verdad?, que no da lugar a malinterpretación. Siempre puede haber una malinterpretación. De todas formas, aquí dice y esto dice. Si usted interpreta mal es su problema, pero aquí dice. Entonces eso es la escritura simbólica. Y los griegos evidentemente no son autores absolutos de esto, porque como todos los grandes inventos humanos, son procesos largos. Entonces, claro, había antecedentes de la escritura simbólica en Persia, en Babilonia, en Egipto, pero los griegos lo tecnificaron. Ahora, eso lleva, si tengo que decir por escrito, ¿verdad?, algo, eso implica tener un vocabulario muy particular. Porque en el lenguaje oral yo puedo señalar con el dedo, este se llama índice porque indica. Entonces yo le digo eso o esto, y no tengo que nombrar la cosa, porque el gesto de indicar es clarísimo, eso o esto. Entonces puedo no saber la palabra del objeto. En cambio, si tengo que escribir, desaparecen las señales visuales, y entonces tiene que ser un término que diga eso y no otra cosa. Entonces, esa necesidad les lleva a los griegos, ¿verdad?, durante mucho tiempo, a buscar ponerle un nombre a cada cosa, pero no solo a cada cosa, sino a las partes de las cosas. Entonces eso, por ejemplo, genera muchísima dificultad, porque por decirle, el calzado, el zapato, el objeto entero se llama zapato, o calzado, o bota, cualquier nombre. Pero a su vez las partes tienen nombre, pues. Entonces, ¿cómo buscar ponerle un nombre a cada cosa y a todas las partes de las cosas? Esa es una tarea monumental, pues, gigante. Ya. ¿Cómo lo resolvieron los griegos? Mediante algunos artificios muy ingeniosos,
y que sería bueno, por ejemplo, que nuestra población sepa o nuestros estudiantes sepan. Eso se resuelve porque si no habría que inventar para cada cosa N palabras, pues. ¿Verdad? Y entonces el vocabulario se volvería... Entonces, ¿qué es lo que hicieron los griegos? Una técnica sencilla, pero no por eso inteligente, y es que según el objeto tiene un prefijo o un sufijo que ya te orienta por dónde va. Entonces, si tú ves el prejuicio pre, significa anterior, con antelación, con prioridad, con preeminencia, con jerarquía. Entonces, cualquier palabra que empiece con pre, presidente, presente, preferido, pretérito, preeminente, ya muestra cierta idea. O un sufijo, ¿verdad?, que muestra hacia dónde va, ¿verdad?, de qué se trata. Entonces, por ejemplo, en castellano, el sufijo ero significa oficio. Entonces puedo yo no saber qué es un zapatero, supongamos. Pero si le veo el ero, yo ya sé que es un oficio. ¿No? Podría no saber cuál oficio, pero ya sé que es un oficio. Entonces, zapatero, carpintero, peluquero, ¿verdad?, son oficios. Entonces, cuando no es un oficio, sino por ejemplo, una tarea más académica, ya nos lleva el ero. Entonces, arquitecto, ¿verdad?, es médico, es abogado. En cambio, uno podría decir, pero uno puede decir ingeniero, porque la ingeniería siempre fue manual, entonces siempre fue como más oficio. Y entonces, con sufijos y prefijos, entonces eso significa que todas las palabras son compuestas, entonces es muy interesantísimo. Ya. Pero eso hablando de cosas. Entonces, ¿cuántas subpartes tiene la mesa? El tablero, las patas, o la chapa, por ejemplo, de la puerta, ¿cuántas partes tiene? Se llama chapa. Pero después, uno es el manubrio, el otro es qué sé yo, pues hay miles de aparatos. O el reloj. Claro, este es un reloj. ¿Y cómo se llama esto? Y esto, claro. Entonces, ahí uno ya ve la envergadura del avance de la cultura griega en el lenguaje. Y como el pensamiento es con lenguaje, el invento del lenguaje significa evidentemente de manera derivada un aumento del pensamiento. Pero, eso hablando de cosas, pero hablando de términos que aluden, que significan no objetos, no partes de objetos, sino atributos, se vuelve más complicado, pues. Por ejemplo, libertad no es un objeto, o finitud, o infinitud, o derivación, o implicación, o justicia, o bondad, o ¿qué es? No es objeto. Entonces esos términos implican además que uno no piensa en objetos físicos, espaciotemporales o en cosas tangibles, sino que piensa en atributos, en cualidades que no son físicas, son intangibles, pero no por eso menos importantes. ¿Qué es el bien? No es una cosa. Y entonces, claro, como los griegos siempre buscaban la clasificación, hay que buscar la tipología. Entonces, hablemos del bien. ¿Qué es el bien? Primero hay que definirlo. Pero ahora, tipos de bien, o tipos de belleza, o tipos de... Claro, si hablamos de las partes del zapato, ¿verdad?, o del calzado, puede ser muy difícil, pero finalmente se puede ver. Y yo le puedo decir, mire, esto se llama tal. Pero si hablamos, por ejemplo, de la tipología del ser, ya estamos en otro nivel de abstracción. Entonces, por ejemplo, un lenguaje atributivo, se llama atributivo, que nombra no objetos, sino cualidades. Eso es de extrema complejidad, pues. Hasta hoy tenemos dificultades, pues. Porque si me hablan a mí del hielo y desde el hielo, puede que me cueste un poco entender, pero finalmente puedo hasta ver, pues. Pero la banalidad del mal ya no es tan fácil.
Espero que no sea tan difícil tampoco, pero entonces eso, por ejemplo, marca niveles, diferencia de comprensión de la realidad de los pueblos. Y cuando los pueblos o las sociedades tienen más palabras, no solo objetales, sino también atributivas, para entender, entonces su comprensión de la realidad está mejorada, porque tiene más elementos, pues discursivos, racionales, y eso, claro, es obra de los griegos. Entonces ahí hay una discusión entre varios historiadores de la lógica y de la filosofía, si la construcción de la escritura simbólica dio lugar al razonamiento lógico, o si más bien el razonamiento lógico hizo posible la escritura. Y yo creo que es un falso debate cuál es primero, ¿verdad? Creo que ahí el principio de recursión implica evidenciar que puede haber sido una cosa de coparticipación, lo uno va mejorando a lo otro, ¿verdad? Pero lo que sí es verdad es que para el siglo V antes de Cristo, si estamos hablando de la época de Sócrates, por ejemplo, ¿verdad? De Menón, por ejemplo, del Fedón, por ejemplo, y de algunos llamados sofistas, ¿verdad? Como Eudemo, ¿verdad? Etcétera. El razonamiento lógico estaba perfectamente construido, aunque no estaba hecho manual, o sea, hecho un tratado escrito, y evidentemente la escritura estaba perfectamente hecha. Entonces eso va a significar que en el siglo IV, por ejemplo, Platón, por ejemplo, Aristóteles, ya escriban todo. En cambio, en el siglo V hay fragmentos de textos escritos. Pero pudiera ser que eso responda más que al argumento socrático, porque Sócrates decía que la escritura eliminaría la memoria, y por lo tanto él no escribió nada, porque pensaba que la juventud sería perezosa si al escribir tiene que olvidar, que es lo que nos sucede ahora. Yo no me sé ningún teléfono, porque no me hace falta, ¿verdad? En cambio, cuando no había el celular, uno tenía que tener cierta memoria, al menos algunos teléfonos importantes en la memoria. Entonces, efectivamente, la escritura puede jugar en contra del desarrollo de la memoria, y eso hizo que algunos pensadores griegos del siglo V o del siglo VI y V no escribieran, y lo que quedan son algunos fragmentos. De hecho, Sócrates al parecer no escribió nada, pero otros sí, pero fragmentos. Parménides quedan fragmentos, ¿verdad? Del mismo Heráclito quedan fragmentos. Pero ya en el siglo IV, ya la idea es que tiene que escribir, y por eso Platón escribió varias decenas de libros, y lo mismo Aristóteles. Pero evidentemente la escritura tiene una virtud, deja registro, y yo puedo interpretar mal, pero lo que está escrito, lo que está escrito, lo que está hendido. Ahora, siempre es bueno, porque también esto se dice rápido, pero es bueno también reconocer que es posible que la escritura no se haya generalizado tanto por un tema tecnológico. Entonces pensemos siglo V antes de Cristo, o IV. ¿En qué se escribe? No hay el papel todavía. No hay el bolígrafo. ¿Con qué se escribe? En piedra. Entonces imaginémonos toda la dificultad que era escribir en piedra, ¿verdad? O, por ejemplo, en tablas, o en paredes, o en planchas metálicas. Fue un gran invento, que me parece que es del siglo IV antes de Cristo, escribir en pergaminos hechos en piel de oveja. Pero un libro de Aristóteles, por ejemplo, ¿cuántos cueros de oveja habrán implicado? No sé, pues según el tamaño del libro, 40 ovejas fácil. Pero entonces había que tener los recursos económicos para hacerse de los cueros, y además de los instrumentos adicionales como buriles, etc. Entonces tampoco era tan fácil escribir. Y eso es importante saber, porque si no uno piensa, ¿por qué no escribían? Pues ya tenían la escritura, pero ¿en qué van a escribir? Pero eso también permite explicar otro elemento que es fundamental. Al no tener, desde el punto de vista tecnológico, suficientes materiales en dónde escribir y con qué escribir, les lleva a hacer una economía de la palabra, y les lleva a ser precisos. Y en lo posible, usar siglas en vez de palabras completas. Entonces vamos a poner una lápida de alguien que murió, una piedra, que dice, aquí nace el Señor que en vida fue... Ya, eso con cincel puede ser un mes de trabajo y una piedra inmensa. Pero entonces lo que hacen es poner abreviaturas. Entonces, por ejemplo, en latín, cuando una persona moría, en la piedra, en la lápida le ponían
el nombre de la persona y ponían abajo carnes data vermifugon, que significa carne dada para los gusanos. Pero escribir carnes data vermifugon, ¿verdad? Escribiendo con bolígrafo no tiene, ¿verdad?, mucho tiempo. Pero con cincel y en piedra, carnes data vermifugum, pero además del nombre completo, la fecha, podía ser una tarea. Entonces, ¿qué es lo que hacían los pedreros que escribían, los escribas? Ponían, en vez de carnes, ponían CA, o sea, K, punto. En vez de data, carnes data, vermifugum, en vez de data ponían DA, punto. Y en vez de vermifugum, que significa para los gusanos, ponían ver, o sea, la primera sílaba. Entonces ponían, por ejemplo, el nombre del difunto, vamos a poner que se llamaba Octavio, y en vez de poner carnes data vermifugum, ponían cadáver. Entonces hoy usamos la palabra cadáver como si fuera nombre propio, cuando en realidad es un asiento. Entonces, claro, pero ¿eso a qué lleva? Hacer una economía de la palabra, y eso lleva, por ejemplo, a que se puede escribir con exactitud, con precisión, con rigor y con un ahorro lingüístico. En cambio, cuando uno no tiene que escribir, puede usar 10.000 palabras que no se nota, ¿verdad?, la opulencia lingüística. Nosotros en Ecuador decimos, para comenzar, quisiera señalar en primer lugar, ¿verdad? Todo eso, ¿qué tal escribiendo en piedra o en muro o en tabla? Por eso hacían con frecuencia estas abreviaciones. De hecho, en la cruz de Jesús está escrito INRI, ¿ya? Pero, ¿qué significa? Jesús Nazarenos Rex Iudis, o sea, Jesús Nazareno, rey de los judíos. ¿Qué es la explicación? Lo que hoy llamarían la argumentación de por qué se le condena a muerte. Tenía que haber una explicación. Entonces, en vez de escribir todo, solo le ponen INRI, INRI. Entonces, claro, la escritura sin duda puede ser un elemento importante para entender el surgimiento, la consolidación y el uso preciso del razonamiento lógico. Bien, concluimos este encuentro semanal con las filosofías, con nuestro agradecimiento a ustedes, radioescuchas, al invitado de esta semana, Nelson Reascos, y a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentroconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.